Hola a todos, este es un nuevo video en el que explicaremos eh, cómo utilizar el lenguaje AMPL y cómo resolver problemas de optimización utilizando el software AMPL. Para esto entonces vamos a utilizar un ejercicio que ya hemos revisado en, en las clases, y el ejercicio es el siguiente. Un avión tiene tres bodegas o compartimentos ubicados adelante, al centro y atrás de su estructura. Dichos compartimientos tienen límites en cuanto al volumen y peso máximos que pueden albergar según expresado en la tabla siguiente. Tenemos entonces que el compartimento de adelante tiene una capacidad en peso de 16 toneladas y de 200 metros cúbicos, y así como se muestra en la tabla para los otros dos. El dueño del avión puede transportar la siguiente carga totalmente o una fracción de ella si su capacidad no da para más. Entonces hay una cantidad máxima a transportar de cada uno de los tipos de carga. Tengo 4 tipos de carga: herramientas, libros, flores y esculturas, y tengo una cantidad máxima a transportar. Me dan también el factor de conversión de toneladas a metros cúbicos y finalmente la utilidad por transportar cada una tonelada de los diferentes tipos de carga. Adicional a esto, me dicen que para preservar el equilibrio del avión es necesario que el peso transportado en cada compartimento guarde la misma proporción con respecto a su capacidad. Entonces eh, la pregunta que debemos contestar es: ¿qué tipo de carga, qué cantidad y en cuáles compartimentos deben ponerse, de modo que el propietario del avión maximice su utilidad a la vez que pueda viajar seguro en el avión? Entonces, el modelo respectivo para este problema es este. Tenemos dos conjuntos: un conjunto de tipos de carga que lo vamos a indexar por I y un conjunto de compartimentos que estará indexado por J. Tenemos entonces los siguientes parámetros. Tenemos la capacidad en peso del compartimento J, la capacidad en volumen del compartimento J, la cantidad máxima a transportar del tipo de carga I, la utilidad de transportar una tonelada de carga tipo I y un factor de conversión de cada tipo de carga, es decir, cuántos metros cúbicos me ocupan o se generan por transportar una tonelada de carga tipo I. Mi variable de decisión entonces es X y J, toneladas de carga tipo I a transportar en el compartimento J. Mi función objetivo entonces es la doble sumatoria de U sub I, que es la utilidad, por la cantidad de toneladas que yo voy a transportar, y obviamente pues sumo sobre los diferentes tipos de carga y sobre los diferentes compartimentos. En términos de restricciones tenemos lo siguiente: capacidad de peso, es decir, todos los tipos de carga que yo lleve en un determinado compartimento J deben ser menor o igual a la capacidad de ese compartimento J, y esto debe cumplirse para todos los compartimentos J. Similar a la restricción anterior, tenemos una restricción de capacidad volumen, donde el único cambio es que multiplico por el factor de conversión para que me quede en metros cúbicos la siguiente ecuación. Tengo entonces al lado derecho la capacidad volumen, y en esta otra restricción tengo una disponibilidad máxima que puede ser transportada, y lo que yo transporte obviamente pues no se puede pasar de esta cantidad máxima a transportar. Por último, tenemos una restricción de equilibrio donde dice que debe existir una igualdad entre lo que se transporta en cada compartimento sobre su capacidad en peso. Entonces, lo que yo transporto en el compartimento J sobre su capacidad en peso, esta proporción de carga de capacidad utilizada debería ser igual a la proporción de capacidad usada de todos los compartimentos. Entonces esto se cumple para todos los compartimentos, y de esta forma entonces tenemos nuestro modelo completo. Eh, en esta formulación faltan las restricciones de no negatividad, donde X y J es mayor o igual a 0 para todo I y J. Bien, con esta explicación de este modelo vamos a proceder entonces a ver cómo podemos modelarlo en el software AMPL. Para esto entonces vamos a irnos a la página, vamos a buscar AMPL y vamos a irnos a la página de AMPL. Vamos a descargar la versión trial de AMPL y le vamos a dar entonces aquí Download a Free Demo. Vamos a buscar la versión de AMPL. Esta parte donde dice AMPL Command Line
Download for Windows y vamos a descargar la versión de 64 bits. Entonces empieza la descarga de Ample. Mientras termina la descarga, podemos ir desarrollando nuestro modelo en Ample. Entonces, para desarrollar este modelo, yo voy a crear 3 archivos en el escritorio, archivos de tipo TXT. Entonces, a este archivo le voy a llamar avión, voy a omitir las tildes, avión mod. Voy a crear un archivo igual que voy a llamar avión dat y voy a crear otro archivo que va a ser avión com. El lenguaje Ample se caracteriza porque suele tener los datos separados del archivo del modelo. Y en este archivo de com lo que voy a generar es una serie de comandos sobre lo que yo quiero que haga el modelo. Entonces básicamente vamos a empezar con nuestro archivo avión mod. Vamos a abrirlo, voy a aumentar un poco el tamaño de letra, la fuente para que pueda ver claro. Voy a colocar una letra 18 y voy a empezar con mi modelo. Entonces, como veíamos en este modelo escrito en Word, lo primero que yo voy a hacer es definir mis conjuntos. Esto es igual en mi archivo de Ample. Entonces voy a colocar un comentario. El numeral sirve para colocar comentarios, es decir, frases que el compilador no va a leer. Es definición de conjuntos. Tenemos entonces la palabra reservada set para definir mis conjuntos. Yo voy a definir set, entonces voy a escribir set j en mayúscula. Siempre cierro mi frase con un punto y coma. Y tengo set i. Con esto quedan definidos 2 conjuntos. Y para mis tipos de carga, y j, el conjunto de compartimientos. Nótese que en este archivo de modelo yo solo escribo el nombre, pero no coloco los elementos de estos conjuntos. Lo siguiente entonces es la definición de los parámetros que tiene mi modelo. Habíamos dicho entonces que tengo los siguientes parámetros: cpj, cp, j, voy a escribirlo de esta forma, y cpj se mueve de la siguiente forma. J es el índice que va a iterar y esto quiere decir que este índice se mueve en un conjunto J que hemos definido previamente. Voy a colocar punto y coma. Perdón, esto lo antecedo con la palabra param. Param es la palabra reservada para los parámetros. Tengo mi siguiente parámetro que es cbj, que también se mueve sobre el conjunto J. Tengo CMI, UI y FCI. Entonces, param CMI, donde dice que es I, in, I, param UI, donde I se mueve también el conjunto I, y finalmente tengo param FCI, donde tengo que I también se mueve en el conjunto I. Con esto entonces quedan definidos los parámetros de mi problema y ahora lo que sigue entonces es la definición de las variables de decisión. Para definir una variable de decisión entonces se utiliza la palabra reservada var y seguido a esto el nombre de la variable. Vamos a llamarla entonces var x y j.
donde I se mueve en el conjunto I y J se mueve en el conjunto J. Y aquí especificamos que la variable debe ser mayor o igual a 0. En esta parte se especifica el tipo de variable. Si fuera una variable entera, entonces escribiría aquí integer, o si fuera una variable binaria, escribiría binary. Pero en nuestro caso, la variable es mayor o igual a 0, entonces la defino de esta forma. Una vez definido esto, entonces continuamos con nuestro modelo. Es hora de escribir entonces la función objetivo. La función objetivo voy a definirla utilizando la palabra reservada maximize y continuo a esto un nombre que le voy a dar a la función objetivo. Voy a llamarle utilidad y utilidad va a ser igual a la doble sumatoria de i in i, j in j, ¿de qué? De mi variable x y j, y aquí agrego los índices sobre los que se va a recoger los conjuntos. Entonces, este i y este j hacen parte del nombre de la variable, pero estos que están dentro de los corchetes son entonces los verdaderos índices sobre los cuales se va a mover la variable. Entonces, esto va multiplicado por uso i, nuevamente agrego el índice. En esto queda entonces definida nuestra variable, nuestra función objetivo, y lo que viene entonces es definir las restricciones. Como veíamos en nuestro archivo en Word, tenemos 4 restricciones, entonces vamos a definir esas 4 restricciones en nuestro modelo. La primera restricción, entonces esto voy a colocar aquí, función objetivo. Vamos a escribir nuestro conjunto de restricciones. Mi primera restricción, entonces, es la restricción de capacidad de peso. Todas las restricciones en AMPL empiezan con las palabras reservadas subject to. Seguido a esto, se escribe el nombre de la restricción. Entonces voy a colocar, no sé, capacidad en peso. Y lo que está enseguida del nombre, recuerden, esto es una palabra reservada con la cual empiezan todas las restricciones. Este es el nombre de la restricción y lo que sigue continuo al nombre son los para todos de cada una de mis restricciones. En esta primera restricción vemos que es para todo J, entonces voy a escribir es para todo J en J. Voy a cambiar de línea, podría seguir aquí, pero por orden me parece conveniente cambiar de línea. Y entonces aquí voy a escribir esta parte de la restricción. Sumatoria de x y j menor o igual a cpj. Entonces tengo sum de i in i de x y j y coma j. Y esto debe ser menor o igual a mi cpj en j. Con esto entonces queda definida nuestra primera restricción. Vemos que es la sumatoria ni de x y j menor o igual a cpj para todo j. Entonces, la siguiente restricción pues es muy parecida. Entonces vamos a definirla de la siguiente forma. Capacidad en volumen de j in j, y vamos a cambiar de línea y decimos que esto va i in i, y vamos a multiplicar x y j, pero en este caso necesitamos multiplicarlo por nuestro factor de conversión i. Y de nuevo esto debe ser menor o igual a una capacidad en volumen j de mi compartimento j. Bien, tenemos entonces dos restricciones. Sigue la restricción de cantidad máxima a transportar. Y de nuevo, empezamos con la palabra reservada subject to. Vamos a ponerle aquí can max. En este caso, esta restricción vemos que es para todo i y la sumatoria es sobre j. Entonces vamos a escribirlo de esta forma. Para todo i in i, y la sumatoria de j in j de x y j. Nuevamente utilizo mis índices y esto debe ser menor o igual a la cantidad máxima
de i. Y con esto termino mi restricción. Falta la última restricción, que la vamos a escribir de la siguiente forma. Recuerden que esta última restricción dice lo siguiente: x y j sobre cpj debe ser igual a x y j más 1 sobre cpj más 1. Vamos a escribir eso de la siguiente forma. Vamos a llamarla, a decir que esta es una restricción de equilibrio. Y esta restricción se va a mover para todos los compartimentos, pero tienen una condición de que j debe ser menor o igual a 2. ¿Por qué? Porque solo tenemos 3 compartimentos. Entonces, si yo tengo x y j más 1, pues el máximo valor que puede haber aquí es 3, por lo tanto esta restricción se va a cumplir para todo j menor o igual a 2. Entonces, eso lo escribimos de la siguiente forma y procedemos entonces a escribir la restricción. Entonces, tengo sum i sobre i in tipo de carga, tengo mi variable de decisión, sumatoria en i, y esto pues básicamente va dividido sobre mi capacidad en peso del compartimento i, compartimento j, y aquí va mi j. Entonces, todo este, término debe ser igual a el mismo término, pero del siguiente compartimento. Entonces tengo ij más 1 sobre cpj más 1. Y termino mi restricción con un punto y coma. Con esto entonces hemos terminado nuestro modelo del problema del avión. Voy a darle guardar y voy a cerrar este archivo por ahora. Voy a abrir entonces el archivo de datos, y el archivo de datos lo voy a desarrollar de la siguiente forma. Vamos a definir nuestros conjuntos y habíamos dicho que nuestro conjunto de cargas está definido por 4 elementos. Entonces voy a colocarle herramientas, voy a listarlos utilizando un espacio de separación: libros, flores y esculturas, y voy a definir mi conjunto J. El conjunto J, si bien es adelante, centro y atrás, voy a definirlo numérico por facilidad en nuestro modelo. Vemos que estamos usando un índice J, por lo tanto es conveniente utilizar este J de forma numérica, de tal forma que cuando acceda al siguiente elemento del conjunto J, pues sea simplemente un número, el número siguiente. Voy a definir J como 1, 2 y 3. También se podría hacer utilizando cadenas de caracteres, pero pues en este caso por facilidad vamos a darlo de esta forma. Tengo entonces que definir mi parámetro de capacidad en peso del compartimento J, y eso lo hacemos de la siguiente forma. Tengo mis 3 compartimentos y mi capacidad en peso del primer compartimento es 16, de acuerdo a esta tabla: 16, 20 y 14. 20 y 14. Y cierro con un punto y coma. Nótese que después del nombre del, del parámetro va 2 puntos igual y cierro con un punto y coma. De la misma forma, entonces voy a escribir mi parámetro de capacidad de volumen y queda de la siguiente forma. La capacidad de volumen del compartimento 1 es de 200, la del compartimento 2 es de 250 y la del compartimento 3 es de 150. Cierro y falta finalmente los datos de mis conjuntos, de mis parámetros asociados a los tipos de carga. Entonces tengo parámetros, voy a definirlo de esta forma. Tengo herramientas, libros, flores y esculturas. Entonces voy a colocar el parámetro
CMI, CMI, herramientas, y en este caso voy a usar un tabulado para colocar el dato correspondiente a herramientas. Nótese que queda un poco en desorden porque los nombres tienen largos distintos. Pero esto no afecta para nada el desarrollo del modelo. Con esto desarrollado entonces, he escrito el primer parámetro correspondiente al conjunto y vamos a colocar los demás. Tengo adicional a esto un factor de conversión que se llama FCI y para este factor de conversión mis datos son los siguientes: 1, 2, 10 y finalmente 6. Y me falta un último parámetro asociado al conjunto i, que es la utilidad. Y nosotros habíamos dicho que este conjunto se llamaba u sub i. En este caso tenemos 250, 280, 500 y 360. Todos estos datos son tomados de esta tabla. Bien, con esto entonces damos por terminado nuestro archivo de datos. Ya nos queda faltando nuestro archivo de comandos, que lo vamos a desarrollar en este momento. En nuestro archivo de comandos, pues básicamente lo que vamos a decir es que nuestro modelo se llama, y vamos a colocar el nombre de este archivo. Nuestro modelo se llama avionmod.txt. Nuestro archivo de datos se llama avión. Estamos utilizando la A mayúscula, entonces debemos colocarlo exactamente de la misma forma. aviondat.txt. Y vamos a decirle a Ample que va a utilizar el solver Simplex para resolver nuestro problema. Después de esto le decimos que lo resuelva y le vamos a decir que nos muestre los resultados. Entonces vamos a decir que nos muestre utilidad, que fue como llamamos a nuestra función objetivo. Nótese que en este caso llamamos nuestra función objetivo utilidad. Vamos a decirle que nos muestre utilidad y vamos a decirle que nos muestre nuestra variable de decisión, que se llama x y j. Vamos a guardar esto, vamos a guardar este y vamos a cerrarlos. Como podemos ver, ya nuestra carpeta descargó y por lo tanto yo voy a copiar esta carpeta descomprimida en el escritorio. Nótese que cuando yo la arrastro, la carpeta se está descomprimiendo automáticamente. Bien, una vez tengo mi carpeta en el escritorio, voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar estos tres archivos dentro de la carpeta, que ya quedaron aquí dentro de mi carpeta donde están todos estos otros archivos, y para ejecutar mi modelo en Ample voy a abrir este archivo que se llama AMPL. Me está generando una advertencia, simplemente le damos a ejecutar de todas formas y nótese que me genera una consola donde aparece la palabra Ample seguida de 2 puntos. Entonces yo lo que voy a hacer es cargar mi archivo de comandos. Para hacer esto, entonces voy a escribir la palabra include y el nombre de mi archivo de comandos. En este caso se llamaba avioncom.txt y voy a cerrarlo con punto y coma. Esto lo que está haciendo es cargando mi archivo de comandos, que internamente carga el archivo de modelo. Entonces lo ejecuto y nótese que obtengo la solución en Ample. En este caso me dice que mi utilidad generada es de 16.050 y que debo cargar 0 toneladas de esculturas en el compartimento 1, 10 toneladas de esculturas en el compartimento 2, 0 toneladas de esculturas en el compartimento 3 y así sucesivamente. Bien, unos comentarios adicionales sobre errores que suelen pasar. Deben tener muy en cuenta lo siguiente. La mayoría de errores en Ample se generan porque
definen el conjunto aquí de una forma y luego cuando van a utilizar ese conjunto lo escriben de una forma distinta. Entonces deben asegurarse que siempre se utilicen los mismos nombres que han definido. Igual, si aquí escribo CPJ, pues en mi restricción debo escribir CPJ teniendo en cuenta las mayúsculas. Si lo escribo de una forma distinta, entonces me va a generar un error. Otro de los errores frecuentes que se tienen en AMPOL es la falta de punto y comas. Si yo no cierro mi línea con un punto y coma, esto me va a generar un error en AMPOL. Y en los archivos de datos, pues también se deben tener en cuenta la forma correcta como se escriben los datos. Bien, con esto entonces cerramos este video. Muchas gracias a todos y espero que les sea de mucha utilidad.